tema porque recordarles que el 9 de mayo tenemos el tercer parcial. Claro, que le saquen foto, y ahí tienen todo, porque como que está escrito la diapo como para que tengan, y yo les voy a ir hablando simple, porque si no, ya meterte en tabla antes, me acuerdo con Beatriz dábamos las clases del ciego, del 20-40, del 20-100, y en realidad lo estudian hoy y se olvidan. En vez si le da una definición más simple y no las tablas que utilizan los médicos, eso déjalo para un especialista. Correcto, así es, Marisa. Voy y termino a las 8, no creo, pero sí, bueno. Sí puedo terminar, una vez. Mirta, entonces, listo. Bueno, ya como veníamos viendo, chicos, la semana pasada, no sé si todos estuvieron presentes, la doctora Marisa Bel Jerez, nosotros la conocemos como Marisa, que estuvo agregada en la cátedra cariñosamente, profesora asistente de la cátedra muchos años. Bueno, resumiendo un poco su currículum, podemos decir con lo que dijimos la semana pasada, directora del Servicio de Atención al Niño con Discapacidad y FLAP del Círculo Odontológico de Córdoba, especialista en odontología integral para personas con médico y discapacidad. Corríjame, listo, doctora. Suficiente, bueno, ya está. Y le escuchamos. Ex docente de la cátedra de odontopediatría que renuncié justo el día anterior de la pandemia, más o menos. Viernes renuncié y el... Sí, ahí se vio todo como muy... Coincidió todo. Bueno, buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver la otra parte que nos queda de las bolillas de discapacidad. Le va a quedar únicamente FLAP, que es fisura labial-alveolo-palatina, y hoy vamos a ver los trastornos genéticos cromosómicos que dentro de ellos vamos a ver el síndrome de Down, vamos a ver el paciente con discapacidad visual, el paciente con discapacidad auditiva y, si queda tiempo, algo muy simple del trastorno del espectro autista, y que es importante que se vea porque actualmente está, no solamente que está en boga, que está muy en auge el conocer estos tipos de pacientes, sino que también hay muchos pacientes, muchos niños que están naciendo con trastorno del espectro autista. Así que bueno, si no, pienso que lo voy a poder dar, si no les va a quedar la diapo muy simple, como para que sepan qué es lo que es el trastorno del espectro autista, porque ustedes cuando estén en el consultorio pueden encontrarse con estos niños y más o menos empezar a buscar cómo poder abordarlos. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los trastornos genéticos cromosómicos, tenemos el síndrome de Down, donde vamos a ver cuál es la causa, las características clínicas, sistémicas y orales, y esto es muy importante que nosotros, que tenemos que tener en cuenta como odontopediatras, como odontólogos, ¿sí? Y qué patologías orales están prevalentemente y qué tratamiento odontológico realizamos. ¿Qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down, ¿por quién fue descrito por primera vez? Empecemos por eso. Por John Down, por eso su nombre, en 1866. ¿Cuál es su incidencia? Es 1 de cada 600 nacimientos. Hay una amplia variedad de retrasos en el desarrollo y discapacidades físicas causadas por este trastorno genético, que va a depender mucho, que va a valorar esto mucho lo que es el cociente intelectual y que va a influir mucho en cómo lo vamos a poder abordar a este paciente. ¿Cuáles son las causas de la trisomía 21? Bueno, tenemos la que es más común, la que todos conocemos, que es la trisomía del par 21, que corresponde al 94%, que es completa y que significa que aparece un cromosoma más en el par 21, ¿sí? También tenemos la translocación, que es un 3,3%, ustedes ven que bajo el porcentaje, y el mosaicismo, que es el 2,4%. La translocación, el cromosoma 21 extra, o un fragmento de este, se encuentra pegado a otro cromosoma. O sea que hay un cromosoma que porta ese fragmento extra con los genes del cromosoma traslocado. Generalmente, ¿en dónde se ubican? Yo les cuento, no hace falta que lo sepan, en el cromosoma 15. Ahora bien, también tenemos una forma de síndrome de Down, que es el mosaicismo, que corresponde al 2,4%, que esta mutación se produce tras la concepción, por lo que la trisomía no va a estar presente en todas las células de ese individuo, sino aquellas en aquellas cuya estirpe procede de la primera célula mutada. ¿En qué nos va a significar a nosotros, por ejemplo, el mosaicismo? Son pacientes que van a tener una buena capacidad de aprendizaje. Ustedes no sé si han visto alguna vez el maestro español,
que él cuenta que lo quisieron abortar y que actualmente es maestro, bueno, es muy probable que él sea un mosaicismo. Pero bueno, para eso está el estudio genético. Uno no puede suponer sin saber lo que es real. Pero sepan que la trisomía del par 21 se puede dar por 3 causas, el síndrome de Down, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos comunes que si nosotros ponemos a todo bebé recién nacido, a todo niño con síndrome de Down, a todo adulto, es como que si fueran todos hermanos porque las características físicas son muy evidentes? Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en esos rasgos comunes? Una hipotonía muy manifiesta, muscular generalizada, que es por eso que estos niños tienen que hacer rehabilitación, ¿sí?, desde el nacimiento para poderle dar un poco de tonicidad a todo, para poder sentarse, para poder incorporarse, para poder mover sus brazos, sus manos. Todo va a depender del grado de hipotonía que tenga. ¿Es la causa más frecuente de la discapacidad cognitiva? Sí. Esta discapacidad cognitiva psíquica puede ir acompañada, muchos de ellos, por autismo o por problemas mentales como esquizofrenia u otras patologías psíquicas, o no. ¿Sí? Nadie puede decir que sí o que no. Todo depende, porque acuérdense que ustedes que cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de una persona con discapacidad que tiene un medio y una parte genética y una epigenética que va a ser distinta de uno y de otro. Y todos estos pacientes vamos a encontrar un retraso en el crecimiento. Son pacientes que no logran más de 1,5 metros, 1,62 m. O sea que vamos a encontrar baja estatura. El cráneo es muy característico, que es braquicefálico, la cabeza es pequeña. Ustedes, si se fijan en la piel, va a ser seca y áspera, por más que se pongan cremas. Los dedos de los chicos con síndrome de Down, ya vamos a ver una foto, son cortos. Hay menor desarrollo del tercio medio de la cara, que esto es característico y que a nosotros nos va a influir mucho en lo que nos vamos a encontrar de manifiesto en la cavidad bucal. Hay aplastamiento del tabique nasal, está el epicanto. ¿Qué es el epicanto? El epicantus es un pliegue en el párpado superior, que ya lo van a observar, que es muy manifiesto y que da como un sobrepárpado. Pueden presentar estrabismo, pueden ser celíacos, ojos se encuentran con una dirección hacia arriba y afuera. Muchos de ellos son respiradores bucales por esa falta de crecimiento del tercio medio, por una posición baja de lengua que hace que se rompa ese equilibrio que existe para lo que es la deglución y la respiración, y muchos de ellos por estas fosas nasales muy pequeñas tienen problemas respiratorios, presencia de adenoides, ¿sí?, o sinusitis de repetición, alergias. Y lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que está en rojo puesto, que es la cardiopatía congénita, que el del 40 al 50% de ellos puede presentar, que puede ser una CIA, una CIB. ¿Qué es una CIA y una CIB? Una comunicación intraventricular o intraauricular. O también podemos tener prolapsos, que muchas veces tienen que hacer cirugía u otras veces son pequeñas y cierran solas. Nosotros ya vamos a ver más adelante que tenemos que hacer prevención. Hay anomalías intestinales, problemas respiratorios, y es característica la voz gutural que tienen estos pacientes, ese grueso. Ustedes pongan atención cuando vean a un chico con síndrome de Down y fíjense que cómo habla. Y el vocabulario es pobre, ¿sí? Todo va a depender, ¿cierto?, del cociente intelectual. Bueno, y acá vamos a ver unas de las características que estuvimos nombrando, como por ejemplo, el braquicéfalo. Hay un aplanamiento en toda la parte de occipital de la cabeza, muy común en ver de la posición de la lengua que sobresale. Para eso hay tratamientos para realizar desde pequeño por medio de placas, que están las placas de Castillón Morales, ¿sí? Muy características, ustedes parecen todos con las características muy comunes, ¿sí? Miren ustedes, el tabique bien plano, la narina es como se encuentra, el tercio medio de la cara disminuido, y aquí está lo que yo les decía del epicanthus. Miren ustedes acá cómo está grueso esta parte del párpado, ¿sí? Las orejas se encuentran en una posición más baja, el pelo es suave, fino, y estamos viendo todas las partes. Ahora veamos esa postura, los dedos los dedos del pie separados. Aquí ustedes ver esa postura hacia adelante, las manos también hacia adelante, ¿sí? La boca entreabierta. Por eso es muy importante lo que es la reeducación, de iniciarla, toda esta rehabilitación apenas nacen. Generalmente tienen un surco medio simiano, y con lo que decía del dedo, que muchas veces esta falange falta una falange, y el dedo encurvado. Los dedos cortos, ¿sí?
y la presencia de las manchas de Brunsvill, que son estas manchas que encontramos en el ojo, que miren acá pueden observar, no sé si la alcanzan a distinguir, aquí son medias como blanquecinas o medias grisáceas, que se encuentran, o marrones también pueden ser, en la periferia del iris del ojo humano debido a la acumulación del tejido conectivo. Esto es muy característico en muchos síndromes y en el síndrome de Down está presente. ¿Qué características odontológicas nos vamos a encontrar en la cavidad bucal? Problemas cardíacos, ¿sí? Prevención de endocarditis, alteración de la erupción dentaria. ¿Qué va a pasar? Va a haber un retraso en lo que es la cronología. Nosotros nos podemos encontrar con pacientes con síndrome de Down, adultos de 20, 26 años que todavía tienen presencia de los elementos temporarios, por ejemplo, los molares temporarios, y que están presentes los permanentes, ¿sí? En ese caso que tenemos que hacer la extracción y para que erupcione el nuevo elemento, el elemento correspondiente de la serie. Alteraciones de la forma, microdoncias, elementos cónicos, hipodoncias, hay agenesias dentarias, hay enfermedad periodontal a edades tempranas, ¿sí? Caries, va a depender de la dieta, va a depender de la alimentación y de la calcificación, que podemos encontrarnos con chicos con policaries y otros chicos que no presentan caries, problemas de oclusión, habíamos dicho que estos pacientes tienen disminución del tercio del crecimiento, del tercio medio de la cara. Eso le va a llevar a que estos niños tengan tendencia a lo que es la clase 3, a la mesiorrelación en los primeros estadios de vida, o sea, la edad temprana, transformándose después en una mesiorrelación. Y la lengua. ¿Cómo es la lengua del paciente con síndrome de Down? Puede ser una lengua normal que aparenta ser una macroglosia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes con síndrome de Down, cuando abren la boca, tienden a elevar todos los músculos supradioideos y parece, entonces sacan toda la lengua, le pueden sacar toda la lengua, entonces parece que fuera una macroglosia, pero en realidad es porque pueden sacarla mejor o de distinta forma que cualquier otro niño. Presencia de fisuras, o lengua escrotada que se llama, y como les decía, macroglosia. Esto tenerlo muy presente, que tienen que hacer prevención de endocarditis cuando sea invasivo su accionar, porque estos pacientes pueden presentar, pero ustedes al hacer una historia clínica exhaustiva, correcta, que muchas veces no se logra completar en la primera sesión, porque los padres como que empiezan a entrar en confianza, empiezan a contar y después ya terminan muy amigos con el tiempo, porque son pacientes que los van a acompañar. El paciente con discapacidad, una vez que encuentra lo que es el acompañamiento y el interés por parte del profesional, es el que sigue el tiempo el profesional, ¿sí? Y es lo que nosotros pretendemos, ¿sí? Miren ustedes acá, si usted le picantos que le hablaba, la boca entreabierta, miren el dedito como está encurvado, y no se olviden siempre de hacer prevención de carditis siempre y cuando lo necesite el paciente. Lo que decíamos de la cavidad bucal, presencia de dientes conoides, agenesias, falta de espacio, mal posición dentaria. Acá tenemos un espacio bastante, miren acá, falta de elemento dentario, miren por donde erupcionó, dientes conoides, agenesia de los laterales, ¿sí? Agenesia de elementos permanentes, puede haber hipoplasias o no, todo depende que actúe la noxa, mal posiciones dentarias, ¿sí? Miren esta lengua normal. Y acá lo que decíamos de la lengua. Por ejemplo, esta lengua, sí, muchos de ellos lo que decía lengua fisurada, como lo pueden ver aquí, como lo pueden ver acá. Esta lengua es una lengua normal, alargada, pero ¿qué pasa? Le eleva al paciente todos los músculos superiores y parece una lengua grande. Ahora, es muy distinto lo que ustedes están viendo en esta lengua. Entonces, la repercusión sobre esos elementos dentarios, sobre esa oclusión, va a ser totalmente distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben todos los músculos que componen la lengua, va a ser permanentemente encima que siempre tienden a una posición baja de lengua por una falta de crecimiento maxilar superior. Imagínense esa lengua cómo va a actuar sobre esas estructuras. ¿Qué vamos a encontrar siempre y que tenemos que influir muchísimo en nuestra técnica de higiene y que por más que ellos quieran hacerla, está el movimiento que no es el correcto, el que realizan, porque hay una motricidad fina que no se desarrolla, que deben
ayudar a los padres, acuérdense siempre, aunque sea una vez al día, debe estar supervisado por los padres, y lo más conveniente, como se los dije la semana pasada, siempre a la noche. El paciente con síndrome de Down no tiene esa motricidad fina desarrollada. Puede estar la indicación del cepillo a pilas, todo va a depender de la indicación del odontólogo, no es una receta, ¿sí? Que esto quede bien claro, pero ustedes observen aquí cómo se ve, ¿sí?, la inflamación gingival en un paciente que es pequeño. Miren, recién elucionado el elemento dentario, miren cómo se observa esa inflamación gingival. Entonces aquí tenemos que trabajar con todas las medidas, con todo el arsenal de medidas preventivas que conocemos. Observen ustedes la mordida abierta, hay una posición baja de lengua. Miren ustedes lo que vemos generalmente, ¿sí? Una clase 3, una media relación, un maxilar inferior porque hay un tercio medio disminuido. Miren aquí también, evidente también, ¿cierto? La relación clase 3, o sea, no es lo común ver una normorelación o una distorrelación. No es lo común, pero sí se puede dar, ¿eh? No es que el A más no es 2 más 2, 4. Puede darse lo otro, pero lo más común, un alto porcentaje, se da por falta de crecimiento del tercio medio, las mesorrelaciones que después se transforman en clase 3. Las malposiciones dentarias, por ejemplo, en este paciente yo le realicé la ortodoncia, pero no había control bueno de la técnica de higiene y terminó con caries en algunos elementos. Entonces, eso hay que valorar muchas veces. Miren, acá hay persistencia de raíces temporarios, persistencia del temporario, ¿sí?, que está el permanente. Esta traba hay que eliminarla porque esto en el tiempo va a desmejorar y va a influir en que se produzca mayor problemas periodontales. Entonces, el hecho de decir, ¿tiene síndrome de Down? No importa, no. Si el paciente lo permite, si hay colaboración de los padres para el acompañamiento de la higiene, tal que ustedes hagan una ortodoncia y no terminen después con caries, se puede hacer, ¿sí? Eso de decir, con paciente con discapacidad no se puede hacer, no, sí se puede hacer, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ver, cada paciente es distinto, es individual, es un ser único. Miren, por ejemplo, Luis, miren la cara, no le tapo los ojos porque por una cuestión de respeto, pero hay un enojo total, hay persistencia temporaria. Obviamente aprendimos que no podemos empezar por nuestra acción, porque también aparte hay muchas cosas para enseñar a esa mamá, ¿sí?, que no sabe, y que son todas las cosas que ustedes ya saben, pero las tienen que aplicar a esa mamá para que las pueda aplicar en su hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir motivando, ¿sí?, y lograr esto. ¿Qué es esto? Miren, ¿hacia dónde mira? Hacia el profesional. Y de poco lo vamos a ir haciendo. Va a depender del cociente intelectual del paciente. Siempre tenemos que dar, como para terminar este tema del síndrome de Down, para cualquier paciente con discapacidad, a la persona y no a su discapacidad. Y siempre no olvidarse ver lo que puede hacer el paciente, ¿sí? Y a partir de lo que el paciente puede hacer es que vamos a instaurar nuestras medidas terapéuticas, sea la discapacidad que sea, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de este tema? Díganlo, aunque sea. No, profe. No, profe. ¿No? Si voy muy rápido me dicen, chicos. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de discapacidad auditiva. Lo que ustedes están viendo ahí, como para que los conozcan, son esto es, ¿cierto?, que es un audífono. Pero aquí tenemos los implantes cocleares. Ya vamos a hablar al último para que los conozcan. ¿Los conocen? ¿Los han visto alguna vez? No, profe. ¿No? Bueno. Esto está muy en boga, se utiliza muchísimo, ya les voy a contar como para que sepan qué es. Bueno, acá tienen otro implante, este es antiguo. ¿Qué sabemos de la discapacidad auditiva? Que según la OMS hay 466 millones de personas que padecen pérdida de la audición discapacitante en todo el mundo. Y de esa cantidad de millones, 34 millones son niños. Mientras que hace 5 años el número total de casos era de 360 millones. La organización también calcula que en el 2030 el número de afectados podría alcanzar los 630 millones. La mayoría de ellos viven en países de bajos recursos,
que seríamos América Latina y el Caribe, y representan el 9% de la carga de pérdida de agudeza auditiva del mundo. ¿Qué está influyendo mucho? Es también la música, los auriculares, que no tienen el control debido. Muchas veces escuchamos la música muy alta en los auriculares y no nos damos cuenta que eso afecta en el tiempo a los oídos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud calcula que para el 2050, 1 de cada 10 personas va a tener pérdida auditiva. Nosotros, por nuestra profesión, la mayoría, cuando nos jubilamos, tenemos muchos de nosotros problemas de audición. ¿Por qué? Por la señora turbina, por lo que es el suctor también influye, y todos los aparatos que nosotros utilizamos. Y esta pérdida de audición tiene un gran impacto sobre la habilidad comunicativa de las personas y también en su parte de relación social, en lo que es el aprendizaje y el trabajo, que también va a contribuir a que contribuye esto a la pobreza y lleva a un aislamiento social y una mayor sensación de soledad. Y está comprobado que un niño con discapacidad auditiva es muy importante el diagnóstico precoz que se hace actualmente, ¿sí? Hay muchos estudios para hacer, desde edades, las automisiones que se hacen, el que quiera averiguar puede imbuirse y profundizar el tema, pero es tan importante, ¿por qué? Porque los primeros años los padres son los traductores, los padres van a ser los intérpretes, y un niño, lo que es la interpretación y la conformación del aprendizaje va a ser distinto. Por ejemplo, un niño normal que va a ser mejor en un paciente con discapacidad visual que en un paciente con discapacidad auditiva, porque no tiene lo que es el sonido, ¿sí? ¿Cómo podemos definir la discapacidad auditiva? Decimos que cuando dimos la clasificación como para orientarse de la OMS, porque sabíamos que actualmente se hace por medio del CIF, que es lo que se utiliza actualmente, decimos que la hipoacusia es un trastorno sensorial, que es la falta o disminución en la capacidad para oír, claramente debido a un problema en el aparato auditivo. La pérdida de la audición puede fluctuar desde lo más superficial hasta lo más profundo, ¿sí? La etiología puede ser prenatales, neonatales o perinatales y postnatales. Quienes muchas veces se dan cuenta, los padres los primeros meses de vida y obviamente el pediatra. Las causas prenatales hay un alto porcentaje que pueden ser origen hereditario, o sea que viene genético, que afecta a 1 de cada 4.000 nacidos y puede presentarse en forma aislada, tanto dominante, puede ser dominante o como recesivo presentarse. Y también, obviamente, puede estar asociado a otros síndromes o patologías. Las adquiridas puede ser por procesos infecciosos como es la rubiola, la toxoplasmosis, la sífilis, y la administración de fármacos citotóxicos a la madre que pueden llegar por vía placentaria al feto puede alterar el aparato de audición del bebé, ¿sí? Bueno, seguimos. Las neonatales puede ser en el momento, porque son las que se dan al momento del parto, la falta de oxígeno afectar lo que es la audición, la histericia y la prematurez y el traumatismo obstétrico, que es cuando el bebé nace, que haya forceps. Actualmente eso es como que no se tendría que dar, pero bueno, a veces se puede llegar a dar. Las causas postnatales las podemos evitar muchísimo. ¿Por qué? Porque por medio de la vacunación se puede evitar una rubiola, un sarampión, o sea, enfermedades infantiles que pueden afectar la audición, ¿sí? O enfermedades del niño que se pueden evitar al no tener que dar antibiótico-terapia que afecte a la audición. Pueden ser por traumatismo, por meningitis, por laberintitis, y que ya les nombré recién, el sarampión, la varicela, la parotiditis y fármacos ototóxicos. La pérdida de audición está relacionada también con la edad. A medida que vamos avanzando, las personas mayores de 65, 1 de cada 3 va a tener problemas de la audición. Y si lo tenemos que clasificar, tienen que saber que va a ser de acuerdo a la intensidad
¿sí? Porque le va a servir a ustedes saber cómo me voy a manejar con ese paciente, la edad de comienzo de la pérdida de la auditiva y la localización del origen. El grado de intensidad. Generalmente nosotros escuchamos de 0 a 20 decibeles, ¿sí? ¿Cuándo va a ser leve o ligera? Cuando escuchan recién a partir de los 21 a 40 decibeles, moderada o mediana de 41 a 70 decibeles, severa, esto saquenle foto, 71 a 90 decibeles, y la profunda es cuando es mayor de 90 decibeles, y la discapacidad auditiva total, que sería el sordo, que antes se le decía, que ahora se dice que es discriminativo, se dice que es la cofosis, es que cuando mayor de 120 decibeles no se percibe nada, ningún tipo de sonido. Es la sordera propiamente dicha, y producida muchas veces por malformaciones genéticas. ¿Qué pasa en el paciente que tiene deficiencia leve de hipoacusia? Solucionables con audífono, nos podemos encontrar determinados fonemas, como dislalias, y ciertos problemas de la lectoescritura cuando tiene que expresarse porque va a influenciar en eso. Pero por suerte encontramos colegios como el ILAC que trabajan con niños desde bebés como para trabajar esto, y es impresionante lo que se puede lograr. Hay lenguaje de manera natural y que se logra, y no llegar a lo que es el lenguaje de señas, que también hay colegios que enseñan el lenguaje de señas únicamente. La deficiencia media o moderada, que habíamos dicho que era de 41 a 70 decibeles, usan audífono, aunque en el caso infantil requieren de una instrucción especial para la adquisición del lenguaje, o sea que necesitan un mayor apoyo porque esa audición no les alcanza como para que solo con el audífono puedan comprender y entender. Y la deficiencia severa, que habíamos dicho que iba entre 71 y 90 decibeles, requiere de un programa auditivo oral completo, además de amplificación. No hay habla o solo dice ciertas palabras sueltas que percibe con mayor intensidad o algunos tonos de voz. Y en estos pacientes vamos a encontrar que la voz está muy alterada y que les dificulta lo que es la pronunciación de palabras. ¿Por qué es importante saber eso? Porque nos va a influenciar cómo nos vamos a comunicar con nuestro paciente, pero no se olviden nunca que es el padre, el tutor, el acompañamiento el que nos va a servir de intérprete. Y cuando ya es profunda, cuando el umbral va mayor a 91 decibeles, no hay conciencia sonora, no hay habla espontánea, no hay comunicación, y esto necesita un sistema de enseñanza del lenguaje por medio de señas. Ahora bien, ¿cuándo puede empezar la pérdida auditiva? Hay ciertos síndromes que se dan en el tiempo con la edad del paciente. Hay otras veces que ciertas enfermedades producen discapacidad auditiva. Hay problemas de circulatorio que se dan en las personas adultas que producen por falta de irrigación pérdida auditiva. Entonces vamos a tener que, a pesar de que se da cuando ya está la locución, el paciente sabe hablar, se pierde lo que es la habilidad para la expresión, y si ya se empieza con el tiempo, si no hay una rehabilitación, se empieza a darse cuenta uno que hay un problema porque la voz sale distinta y el sonido de las palabras y las palabras suenan distintas. Entonces, según la pérdida auditiva, comienza en los prelocutorios. ¿Qué pasa? Viene antes de adquirir el lenguaje oral, que se da antes de los 2 años. Los perilocutorios, que la discapacidad se orina mientras se adquiere el lenguaje oral, que puede ser 2 o 3 años, va a depender mucho del desarrollo de ese niño, de la estimulación que tenga. Y los poslocutorios, que si la discapacidad sobrevino después de adquirir el lenguaje oral, después de los 3 años, por ejemplo, por un accidente. Tipo de hipoacusia según la localización, puede ser de conducción o transmisión, de percepción o neurosensorial, o generalmente las que tenemos son las mixtas. La de transmisión o conducción son lesiones en el aparato transmisor de la energía sonora que van a producir obstrucciones del conducto auditivo externo, y por lesiones del oído medio ocasiona alteración de la membrana timpánica y cadena de los huesecillos o ambas estructuras. Que esto se puede tratar o son recuperables con tratamiento médico quirúrgico. Aquí hay que tener en cuenta los pacientes que tienen otitis de repetición, que afecta esta parte del conducto auditivo.
Y también tenemos las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, que la lesión está en el órgano de Corti, son las hipoacusias cocleares, que hay una alteración de la vía acústica, que son las hipoacusias retrococleares, o por trastorno de la corteza cerebral auditiva, que son las llamadas hipoacusias corticales, que la posibilidad de recuperación es muy poca. Estos pacientes generalmente van a implantes cocleares. Y las hipoacusias mixtas son debido a alteraciones simultáneas en lo que es la transmisión y en la percepción del sonido en el mismo oído. En cuanto a decir si son evolutivas o no, o sea, si progresan en el tiempo, tenemos las hipoacusias estables, son las que no se modifican el umbral de audición con el paso del tiempo. Sería, por ejemplo, la hipoacusia neurosensorial aguda, o sea, nace con este problema y va a continuar todo el trayecto de su vida con esa graduación, esa clasificación en que si es leve, ligera o grave la discapacidad auditiva. Tenemos las hipoacusias progresivas que van dándose con los años, que puede ser mayor o menor su rapidez en el progreso, ¿sí?, de la hipoacusia. Y estas también son las neurosensoriales. Y la hipoacusia rápidamente progresiva, que son las que evolucionan con gran prontitud y que en el plazo de algunas semanas o pocos meses se puede dar, y que son las hipoacusias autoinmunes y que son comunes, más de lo que uno cree. Y las hipoacusias fluctuantes son determinadas por procesos que evolucionan con audición cambiante, aparecen en distintas alteraciones del oído y es característica de los hidrops de los cócleo vestibular, que son pacientes que pueden tener las hipoacusias que tienen alteración de lo que es el martillo, de la parte de la estructura del oído medio, que actualmente y hace muchos años que se hacen cirugías donde son el martillo, puede ser reemplazado y son pacientes que van a poder escuchar perfectamente. Ahora bien, ¿qué consecuencias emocionales y sociales tiene este paciente? Ya dijimos que el aprendizaje va a ser distinto en un paciente con hipoacusia, uno no, y es mejor entre un paciente con hipoacusia o un paciente con discapacidad visual, va a tener mejor aprendizaje, el aprendizaje va a ser mejor el paciente con discapacidad visual, porque puede por medio de la visión conectarse con el mundo. El paciente con discapacidad auditiva necesita de un intérprete y el intercambio a nivel cerebral de toda esta información, ese procesamiento de lo que es el aprendizaje, la palabra, va a ser distinto y puede conllevar, ¿cierto?, a un retraso en lo que es el aprendizaje si no está bien estimulado este paciente. Tiene efectos negativos, puede tener efectos negativos en la vida cotidiana y que generan sensación de soledad, aislamiento y frustración, ¿sí? Una persona con sordera congénita que no haya tenido la oportunidad de aprender en la infancia a comunicarse puede sentirse muy excluida en la vida social y a medida que pasan los años. Generalmente, ¿qué les puedo decir como experiencia en atender a estos pacientes? Generalmente tienen sus grupos, más los que trabajan, los que se comunican por medio de señas, y entre ellos es como que hacen un grupo muy privado y es ese grupo. Y muchas veces a esos chicos le hacen el implante coclear y es como que no lo aceptan y no lo quieren y continúan con lo que es la comunicación por medio de lo que es ay, perdón, chicos, perdón. Lo que es la comunicación por medio de señas. Ahora bien, la tecnología auditiva, lo que es cuestión con respecto a los audífonos actualmente y los implantes cocleares, si se acompañan de un servicio de apoyo y de una terapia de rehabilitación adecuada, son muy eficaces y rentables y pueden ser ventajosas tanto para los niños como para los adultos. Sí, muchos pacientes adultos que tienen accidentes o por algún virus o por una cuestión por ejemplo, de un problema de irrigación, pierden la audición, el implante coclear puede ser una buena salida para esta situación. La lengua de signos y otros métodos de sustitución sensorial, también como está por medio de la lectura, también la labio facial, que es muy buena, que los pacientes que logran poder desarrollarla realmente da al paciente una relación social muy importante y buena,
que lo mantiene conectado con el mundo externo. ¿Mm? Bueno, esto es lo que le decía, la lectura labial, ¿sí? Que consiste en leer la boca del paciente, y la lectura gestual utilizando signos manuales para expresar ideas y palabras. Generalmente esto tienen que ayudarse los padres. Hay muchos síndromes que van acompañados de pacientes que no pueden expresarse, que escuchan pero no pueden expresarse. Y en ese caso se utiliza lo que es la lectura gestual, ¿sí? Hay síndromes que pasa eso. Y esto es lo que yo les decía desde el implante coclear, donde tiene que estar mucho el apoyo de la familia y que se da en la sordera profunda. Esto para que ustedes vean, ¿sí? Lo que es el implante coclear, y que sustituye dichas células enviando señales al cerebro, señales eléctricas a ese cerebro, ¿sí? Que hay en estos pacientes de la sordera profunda vamos a encontrar la destrucción de las células ciliadas, ¿sí? Ahora bien, a una persona que no le funciona el oído interno, el implante coclear intenta reemplazar el funcionamiento del oído interno, transformándolo en sonido en energía eléctrica, que va a ser usado luego para estimular el nervio óptico por ese impulso, enviando señales sonoras al cerebro. Pero necesita de una reeducación, ¿sí? Porque es distinto. Si se coloca el implante coclear y no hay una rehabilitación, no sirve. Y una vez, por ejemplo, se realiza en pacientes que, por ejemplo, tienen resto de audición, cuando se hace el implante coclear, se pierde ese resto de audición. O sea, queda únicamente el implante coclear. Ustedes están viendo acá que un papá acompaña a su hijo que tiene una hipoacusia profunda por medio de un tatuaje. Tiene una parte externa y una parte interna. Esta es la parte interna y esta es la parte externa. Eso no hace falta, tiene un procesador de voz. Esto ustedes no lo van a ver porque esto va directamente al nervio, y esto es lo que ustedes van a ver porque esto se conecta con esta parte por medio de un imán, ¿sí? Que va en la cabeza, en la parte de la piel del paciente. Ustedes van viendo, acá hay un imán que se conecta con la parte que está por debajo de la piel del paciente, y que se utiliza muchísimo actualmente. Antes eran procesadores muy grandes, actualmente son cada vez más pequeños, y la vida de esa pila, y a veces ahora ya vienen con baterías, duran bastantes días, no como antes que tenían que estar supeditados a un aparato estos pacientes. ¿Qué manifestaciones vamos a encontrar en estos pacientes? En muchos de ellos, en la dentición temporaria, la presencia de hipoplasias que se va a relacionar con el momento que actuó la causa, si fue prenatalmente. En cuanto a lo que es caries y enfermedad periodontal, es igual que en niños normales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y de qué va a depender? Si el paciente, como el paciente no va a hacer una buena técnica de higiene, de la colaboración de los padres, o sea, necesitan del apoyo del adulto. Sí vamos a encontrar en estos pacientes la presencia de bruxismo, tanto la dentición temporaria como la permanente. Dicen que puede ser esto porque eliminan mucha fuerza o descargan tensiones por medio del bruxar. Ustedes fíjense en los pacientes con bruxismo. Bueno, esto es un paciente que de hace muchos años, porque ustedes vean, ¿quién va a ser nuestro intérprete? El papá, que va a ir acompañado del paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Es presentarnos, ¿sí? Utilizar barbijos, en este momento, barbijos transparentes, para que el paciente nos pueda escuchar. Tenemos que hacer la exploración del consultorio, ¿sí? Mirarlos de frente a los ojos, dar seguridad. Si ustedes tienen miedo, están cansados, están pensando en lo que tienen que hacer, el paciente se da cuenta, el paciente les va a mirar. ¿A dónde mira este paciente? Este paciente mira al paciente. Tenemos que explorar el consultorio, hacer que conozca el consultorio, que conozca el sillón, ir mostrándole todas las pautas. Podemos valernos de dibujos, podemos valernos de tablets, ¿sí? Podemos valernos actualmente de muchas cosas, de pictogramas que estuvimos hablando en la otra clase, ¿sí? Pero tenemos que motivar. Y los ojos, ¿qué tiene miedo un paciente con hipoacusia? De perder lo que es la visión, porque es el que lo conecta en gran parte, el tacto, y lo que es la vista lo va a conectar con el medio, ¿sí? Entonces no tratemos de que venga el paciente y nomás sentarlo, sino hacer conocer lo que es el consultorio. Y guiando, miren ustedes, ¿a dónde van los ojos? Al profesional, ¿sí?
usar espejos y que el padre esté presente para que nos ayude, ¿sí? Hacerlos partícipe de la higiene, ¿sí? Hacerlos partícipe de lo que es el cuidado de la cavidad bucal, pero que siempre esté el apoyo. Ir conociéndolo. Tengan en cuenta que el ruido que nosotros hacemos el ruido que nosotros realizamos con nuestro instrumental es bastante seco, entonces muchas veces debemos bajar el nivel del aparato, el sonido, porque eso puede retumbarles, ¿sí? Que sientan la vibración, miren sus manos tocando antes de empezar a realizar nuestras tareas y no pongamos tantos límites y de que querer la primera vez hacer todo. Tenemos que motivar a ese paciente, ¿sí? Jugar, que escuche si tiene un poco de sonido, ¿sí? Y siempre saludar, siempre estar dispuestos y siempre lograr esto. La sonrisa, esa comunicación que nos está mirando a los ojos. Nuestra mirada no podemos estar atendiendo a un paciente y estar pensando en otra cosa, porque ellos se dan cuenta, ¿sí? Así que debemos trabajar. Sí, miren, este fue Lila, miren ella, que va con la señorita y otros chicos. Si nosotros nos sentamos de vuelta, está el miedo, por más que esté el apoyo, ¿sí? Pero si podemos trabajar con tablets, con dibujos, lo que el paciente quiera, ¿sí? Actualmente tenemos muchas formas de trabajar, ¿sí? Bueno, ahora voy a ver voy a abrir otro Power. ¿Qué es lo que quiero que terminemos de ver? Discapacidad visual, ¿sí? Un término concreto, simple, para que ustedes tengan en cuenta qué es la discapacidad visual. Se utiliza para definir, según la OMS, aquella condición en la que la pérdida de la visión es completa o casi completa y que causa una serie de dificultades que no pueden ser compensadas con la utilización de anteojos, lentes de contactos o cirugías, ¿sí? Esto es una clasificación más bien médica porque habla de lo que es la ceguera legal y lo que es, en realidad, ceguera es cuando no ven nada, ni siquiera la luz, un rayo de luz. Es muy pocos pacientes que tienen esto. Hay un sistema de clasificación de discapacidades que no nos corresponde que nosotros veamos y que va a depender también de lo que es la agudeza visual y el campo visual, que ya vamos a ver qué significa. Tenemos que saber que en cuanto a incidencia y prevalencia, hay en el mundo aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, que 39 millones son ciegas y que 246 millones presentan baja visión. El 82% de las personas que la padecen tienen 50 años o más, y que aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo. O sea, nosotros estamos ahí. ¿Cómo se puede, si clasificamos a la función visual, la podemos dividir en 4 niveles? La visión normal, la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave, que es la baja visión, y la ceguera. ¿Qué va a hacer la baja visión? Tratar de poder valorar y hacer uso de esa poca visión que tiene el paciente, y eso se logra por medio de rehabilitación, ¿sí? Nosotros acá en Córdoba encontramos con el Helen Keller, que es excelente en lo que es la educación, y miren ustedes cómo se educa, se prepara al alumno, al paciente, al niño, para que pueda ese resto visual hacerlo visible, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto es lo que les decía, la pérdida de agudeza, ¿qué sería? Es cuando no podemos identificar visualmente detalles, que con los años se va perdiendo, ¿sí? En el caso de la baja visión está disminuida. Y la pérdida del campo es cuando, ¿sí?, no percibe con totalidad todo el campo. Ustedes, por ejemplo, si miran de frente, ustedes pueden ver que pueden observar los costados, ¿sí? Puede ser esa pérdida central, que puede darse, por ejemplo, en los pacientes diabéticos o pérdida de la visión periférica, ¿sí? Eso va a influir y va a dar distintos tipos de discapacidad visual. Voy muy rápido.
¿no? Bueno, etiología. Vamos a hablar de algunas causas. Pueden ser prenatales, donde puede ser una atrofia, una falta de formación de ese nervio óptico. Microstalmo y coloboma son alteraciones de la forma del globo ocular que va a influir en estos problemas visuales. Los tumores que se dan en niños pequeños, que una vez que se diagnostican debe ser ese ojo enucleado, porque si no puede pasar al otro ojo, son malignos. La toxoplasmosis, la sífilis, todo va a depender en qué momento actúe la noxa, la rubiola, y todas las normalidades del desarrollo de la órbita también pueden influir en provocar la discapacidad visual. Ahora bien, postnatales, o sea, después del nacimiento, puede ser un trauma, un accidente, ¿sí? La fibroplasia retrolental. ¿Qué es la fibroplasia retrolental? Eso se dio mucho en el año 1962, donde cuando nacían los niños prematuros los ponían en las NARS y no había una buena calibración de la cantidad de oxígeno. Entonces eso producía hemorragia en lo que era ese tejido inmaduro del glóbulo ocular, produciendo cicatrices y dando lo que era la ceguera. O sea, ustedes pueden encontrarse con pacientes adultos que les ha pasado esto. También hay problemas que se heredan de desprendimiento de retinas que se da, y son pacientes que se dan en edades tempranas. Puede estar acompañado también de síndromes, que es que también puede darse por un trauma, que es el desprendimiento de la retina, donde el paciente actualmente existe cirugías que son muy importantes de realizar lo antes posible, que tienden a volver a pegar esa retina por distintos medios, que no vienen al caso, para que pueda el paciente poder seguir viendo, a como pasaba antes, que el paciente se producía el desprendimiento de retina y se quedaba totalmente ciego. La prematurez, la miopía, la diabetes no controlada puede dar pérdida de la visión, las cataratas, en las infecciones oculares, ciertos virus, el glaucoma, que puede ser ángulo cerrado o ángulo abierto, que se produce el líquido del ojo no tiene el drenaje correspondiente, se aumenta la presión ocular y se produce lo que es el glaucoma, que va a afectar lo que es la visión y que muchas veces no se recupera lo que se pierde. Y otras, hay muchas. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Va a haber alteraciones de conducta. Su aprendizaje, si tiene un gran apoyo, va a ser normal, porque tiene la visión, puede mirar, observarse, o sea, puede ver ese mundo. No puede ver ese mundo, entonces ese paciente, la forma de relacionarse es por sus otros sentidos, ¿sí? Dije, puede ver, no puede ver el mundo. Ahora bien, el paciente con discapacidad visual tiene gran desarrollo de lo que es el tacto y lo que es la presencia del manejo del espacio, ¿sí? Por ejemplo, entra un paciente con discapacidad visual o ciego y va a saber cuántas personas hay. Todo depende del desarrollo que realice esa persona, de la reeducación. Muchas veces este paciente, al no poder ver, es ignorado por sus pares, no queriendo, y muchas veces también se aísla. Por eso es muy importante lo que es la reeducación y la integración, que hoy en día está muy en boga y está muy presente. ¿Cómo que accede el paciente? Todo lo que nosotros hagamos es revalorizar los otros sentidos, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por la elaboración de cosas que tengan relieve. Así se realiza la reeducación del paciente de edad temprana, ¿sí? ¿Cómo va a acceder ese paciente a la lectoescritura? Mediante el sistema Braille, que actualmente está muy avanzado, que son puntos de relieve y que es leído por medio del sentido del tacto, ¿sí? Y también están los bastones, que depende del color. El bastón blanco es el paciente que es ciego, ¿sí? El bastón rojo es el paciente que es ciego, que tiene problemas visuales y que tiene problemas auditivos. Y está acá lo que ustedes están viendo, ¿sí? Los perros guía de los pacientes con discapacidad auditiva. ¿Qué manifestaciones bucales vamos a encontrar en nuestros pacientes? Hipoplasia de la intención primaria, igual que el que decíamos en los pacientes con
con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque va a depender de cuándo actuó la NOTSA. La anomalía de dentición permanente se puede encontrar en la población como la deficiencia visual con la misma frecuencia que la población normal. Pero ¿qué pasa? Dependen de otra persona. Ahora bien, si nosotros enseñamos a ese paciente por medio del tacto que sienta lo que es, cómo se siente el diente, que lo palpe, cuando tiene placa, cuando no tiene placa, el paciente aprende y pueden ser muy buenos cepilladores y utilizar el hilo y todas las medidas preventivas. Pero esto en edad temprana no se va a dar, entonces necesita gran apoyo de ¿quién? De los padres, ¿sí? Entonces todas las terapias que hagamos de prevención son muy importantes. Cuando empieza la atención de este paciente, apenas llega a la sala de espera. Tienen que evitar al principio, por la ansiedad que tiene ese paciente por lo desconocido, hacerlo esperar. Debemos identificarnos, no gritando, porque ¿qué nos pasa? Como nos pasa, es ciego, el paciente tiene discapacidad visual y empezamos a hablar fuerte para que nos escuchen. En realidad el paciente no tiene ese problema, el paciente tiene problemas visuales. Y nos pasa también con el paciente con discapacidad auditiva. Debemos identificarnos con un tono de voz pausado. Si estamos nerviosos porque tenemos miedo, se dan cuenta, ¿sí? Debemos darle seguridad. Debemos modificar valiéndonos de los otros sentidos. Darle la mano durante el recorrido, cuando nos dirigimos hacia el consultorio. No es la meta que se siente, sino viene a conocer. Darnos apoyo en nuestro brazo, así también va tomando confianza. Siempre tienen que tener previa autorización del acompañante, más hoy en día con todas las cosas que pasan. Las habitaciones deben estar bien iluminadas por si hay presencia de una baja visión. Por ser una vía de acceso bastante libre al sillón, que no haya obstáculos, que algún inmobiliario que tenga bordes filosos, puntas más bien redondeados, y que den estabilidad al paciente. De describirle el entorno en qué consiste, de decirle cuántas personas hay, porque ellos sienten que hay, por más que nosotros nos quedamos callados, ellos entran en la habitación y se van a dar cuenta que hay presencia de gente, hay otras personas, ¿sí? Son capaces de reconocer las voces del equipo de trabajo, por eso es importante que se identifiquen, si tan solo se identifican ustedes solos, deben establecer confianza con ese paciente, explicarle el funcionamiento del sillón y que escuche el ruido que hace todo lo que vayamos a utilizar antes de ingresar a la boca del paciente. Es decir, nos vamos a hablar de música, de maquetas, de muñecos, de pictogramas con relieve que puedan ser lo que el paciente con discapacidad auditiva podía ver. Bueno, el paciente con discapacidad visual tiene que tener un pictograma que tenga relieve, entonces va a identificar porque él está aprendiendo, tiene una escuela que le está enseñando, ¿sí? Los instrumentos, aparatos los debe sentir en su mano y luego se pueden apoyar en la zona peribucal para introducirlos. Exploración del consultorio. Esto fue una experiencia que realizamos con los chicos de la cátedra, no me acuerdo el año, donde vinieron pacientes del Helen Keller, donde ustedes pueden ver que la alumna hacían la materia optativa, lo que querían, donde miren, él tenía movimiento involuntario, o sea, hay una discapacidad visual, donde no es el fin ya sentarlo, ¿sí? Donde ella tiende a motivarlo, está con la maestra, ¿sí? Lo sienta, pero una vez que le enseña cómo es el sillón, ¿sí? No es que uno sienta y no más, tiene que sentir los ruidos, miren cómo con la mano le está dando estabilidad, ¿sí? Confianza. Siempre tienen que hacer eso para poder trabajar con estos pacientes, ¿sí? Esa estabilidad. Y no significa que la primera vez tengamos que lograrlo. Esto va a depender del paciente y de la persona que lo acompañe, que nos va a ir dando pautas de cómo trabajar. Bueno, con esto terminaría lo que es la bolilla. Les va a faltar lo que es el trastorno del espectro autista, que son muy pocas diapos, que se las voy a dar a la doctora para que les suba, como para que tengan ustedes abordaje. Lo que les quiero decir del espectro autista, como les dije antes, hay mucha incidencia de pacientes con el espectro autista que va a depender de cómo está afectada la parte psicológica en la atención y influye mucho lo que es la rehabilitación de ese paciente, y que nos vamos a encontrar en nuestro consultorio los odontopediatras, como son pacientes que están totalmente integrados, que tienen su rehabilitación y que tenemos que saber cómo abordarlos.
Y que lo importante en el paciente del espectro autista es darle confianza y ver nuestra vía de abordaje, que va a depender de cada paciente. Qué le gusta, qué no le gusta, y ustedes van a poder ver en esas diapos las principales cosas y una clasificación general. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, si quieren hacer una pregunta, alguna inquietud que tengan. Doctoras. La verdad que es un placer escucharla, Sí, claro, no fui muy rápido, me extendí un poquito. No, está fantástico. Muy simple. Muy pausado, muy bien explicado. Muy simple, fantástico. Tal que son preguntas que le pueden hacer en el examen, pero está toda la bolilla desarrollada. Pero más allá de eso, me parece que es algo que si se le llega a presentar a un paciente, pueden hacer y pueden preguntarme. Muy claro, para mí de verdad que es fantástico. Ya les voy a poner en las diapos el mail. Yo estoy en el Círculo Odontológico de Córdoba, en el Servicio de Discapacidad del Círculo Odontológico Sandy Flap. Ahí soy la directora y ustedes pueden hacerme cualquier tipo de consulta cuando se reciban, cuando ustedes quieran. No tengo ningún problema, ya les voy a mandar el mail que no lo puse acá y cualquier duda que tengan me pueden preguntar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Chicos, contesten algo. Hola. ¿Hay alguien? ¿Se quedó no alguien? Muchas gracias, bien. Bueno. ¿Algo más? Muy claro, bien. Buenísimo. Bueno, no sé dónde estoy. Bueno, más que agradecerle, doctora, doctora Carleto, no sé si quiere... Sí,